Pues bienvenidos a esta última sesión de Rastros y Rostros antes del verano. Creo que vamos a volver a empezar en septiembre, o sea que hacemos solamente un descanso de un mes. Estamos contentos de que ha venido Gabriel desde Colombia a presentar su trabajo de tesis que va a defender la semana que viene. Pues Gabriel Ruiz Romero es licenciado en Filosofía y Literatura y tiene un máster en Filosofía y otro en Problemas Socioculturales. Es candidato a doctor en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y su tesis lleva como título Atrapados en su humanidad, procesos de naturalización de la violencia a través de las intervenciones estatales postconflicto en Colombia. Durante su trabajo de doctorado ha estado de estancia en la Universidad de Utrecht con una beca Marie Curie y también estuvo un tiempo en la Freie Universität. No, en el Iberoamericanisches Institut en Berlín. En Berlín. Y bueno, actualmente trabaja como investigador y docente del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Medellín, en Colombia. Y allí está involucrado en dos investigaciones en curso, o sea, nuevos temas. Uno sobre el desplazamiento forzado en la provincia de Antioquia, en Colombia, y otro sobre la caracterización de la victimización de las minas antipersonales en colaboración con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Pues, sin más, te doy la palabra. Perfecto, Maraya, gracias. Bueno, primero, gracias por venir, sobre todo en esta fecha, allá con el calor a tope, agosto está a la vuelta de la esquina y sin embargo me alegra pues mucho estar aquí porque ya varias veces he estado sentado en esta misma sala escuchando pues algunas de las conferencias que aquí se han dado y me parece una oportunidad increíble poder ahora estar presentando un fragmento, un adelanto de lo que es mi tesis doctoral en este espacio al cual pues sí he estado asistiendo en los últimos años, sobre todo cuando coincidía pues mi paso por Madrid y que hubiese el seminario aquí en ese momento. La presentación de hoy entonces es un poco un fragmento o una parte central de lo que ha sido mi tesis doctoral que he venido desarrollando los últimos 4 años con Paco como asesor. Comenzamos a trabajar en el 2010, creo que en enero del 2010, y terminamos recién en noviembre del año pasado, entregamos pues como el borrador completo y ya este año la tesis definitiva. Ha sido un proceso increíble porque también para mí ha sido un ingreso definitivo en una disciplina que me apasiona mucho ahora, que es la antropología, porque yo venía más de la filosofía, había estudiado una licenciatura en filosofía y literatura y fui dando ese paso que comenzó ya definitivamente en el 2009, 2010 y que ahora de alguna manera el martes en teoría se cierra un poco ese proceso de incursión pues en una nueva disciplina. Quería comenzar pues mostrarles algo, pero entonces lo voy a dejar para el final porque necesitaríamos audio y es una muestra muy local de lo que fue el trabajo. La conferencia pues está un poquito entre... Paco dice que yo soy muy malo con los títulos, así que este título fue escrito un poquito a 4 años. Pero bueno, Víctimas atrapadas, reparación y naturalización del desplazamiento forzado en Colombia resume mucho lo que fue mi trabajo y era centrarme en ver cómo a través de las políticas de reparación tal y como se están aplicando en el país se están creando víctimas o reforzando ese estatus de víctima en el país. Es decir, en lo que trabajé, entonces vamos a poder comenzar con esto.
lo que trabajé fue viendo, me paré muchos segundos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Les decía entonces que lo que estuve trabajando es, estoy trabajando en una población particular de Colombia, enseguida se las presento un poco más, y mirando cómo la población que allí vive, que fue víctima de la violencia paramilitar ya hace 14 años, han, a través de los procesos de reparación, no superado ese hecho victimizante, sino incorporado la victimización como una forma de vida, de alguna manera, debido a la forma en que se han llevado las políticas de reparación. Ahora, no se trataba de un trabajo de análisis de políticas públicas, o sea, no era como un trabajo de analizando las leyes, cómo fueron creadas, etc., sino mirando la aplicación o el impacto de la aplicación de esta normativa en una población. Permítanme presentarles algo como introducción. Si no funciona aquí directamente de la presentación, tengo el archivo por aparte que ya miré que funciona. Esto como... no, saquémoslo de acá. Me dicen qué tal está el volumen enseguida y luego vamos arreglando. ¿Tienes el volumen apagado? Así. La cultivado muchos dolores, el caso que... El caso que turna Nueva Venecia, deja cultivado muchos dolores. El caso que ocurrió en Nueva Venecia. Traje un archivo que es menos pesado por si pasaba esto. Sí, o sea, lo traje en dos tipos de formato. Este sí lo va a leer. Tiene un poquito de menos calidad, pero seguro que anda bien. El caso que turna Nueva Venecia, deja cultivado muchos dolores. El caso que ocurrió en Nueva Venecia, deja cultivado muchos dolores, por la muerte de humildes pescadores que quedaron tendidos allá en la iglesia, por la muerte de humildes pescadores que quedaron tendidos allá en la iglesia. Nueva Venecia, pueblo querido, ay qué tristeza pasó contigo. Mataron a Martín y Octavito, hermanito que vos te componía. Mataron a Martín y Octavito, hermanito que vos te componía. También mataron a Amado Mejía, acabaron con la vida de Basilito. También mataron a Amado Mejía, acabaron con la vida de Basilito. Ayer era mito, ayer era mito, ayer era mito que murió a los pocos días. Ayer era mito, ayer era mito, ayer era mito que murió a los pocos días. En mi pueblo nunca olvidarán la tragedia, la noche del quejío. Y en mi pueblo nunca olvidarán la tragedia, la noche del quejío. Por la cruel muerte de Calimán, el difunto Murcia y a Darío. Por la cruel muerte de Calimán, el difunto Murcia y a Darío. Amigos míos, amigos míos, amigos míos que hoy en la tumba se están. Amigos míos, amigos míos, amigos míos que hoy en la tumba se están. Cada rato vivo lamentando la muerte de Armando y la de B. Rodríguez. Ojalá que nunca se me olvide para yo seguirlo recordando. Ojalá que nunca se me olvide para yo seguirlo recordando. Nueva Venecia, pueblo querido, ay qué tristeza pasó contigo. Nueva Venecia, pueblo querido,
Ay, qué tristeza pasó contigo. Siento llorar, cuando esta canción yo me pongo a cantar. No ocurra más, esta tragedia tremenda. Bueno, aunque no se pudo ver bien, igual lo pudimos escuchar. Este video hace parte del material pues etnográfico que recopilé durante el trabajo, y es una canción compuesta por habitantes del propio pueblo donde estuve trabajando acerca de lo que allí ocurrió. Básicamente estuve entonces situado o trabajando en un lugar donde la violencia paramilitar golpeó fuerte en Colombia, en el norte del país. El proyecto paramilitar en Colombia se propuso literalmente algo que ellos llamaban refundar la patria. Este término se hizo un poco famoso en el país cuando se conoció un documento que políticos importantes del país, es decir, congresistas y líderes paramilitares, jefes paramilitares, firmaron en una finca, pues en uno de los campamentos paramilitares, donde todos los políticos allí que firmaban la carta y los jefes paramilitares se comprometían a refundar la patria. En eso que ellos llamaban refundar la patria, desarrollaron una estrategia de tierra arrasada, es decir, de crear zonas donde pudieran enseñorearse sobre ellas a partir del ejercicio de lo que una investigadora colombiana llama territorialidades bélicas. Ese dominio territorial a partir del ejercicio bélico. Entonces se trató de ese hecho, este hecho en particular, una masacre ocurrida el 22 de noviembre del 2000 en un pueblo de pescadores, que ya enseguida se los presento un poco mejor, en el norte del país, muy cerca de la costa caribe, en la cual fueron asesinadas 38 personas. La violencia paramilitar en Colombia ha sido particular porque ha quedado un poquito marginada en los discursos oficiales y sobre todo ha logrado llegar a cierta legitimación, ha adquirido cierta legitimidad social. Colombia tiene un problema de guerrillas hace mucho tiempo, lo saben todos, las FARC son famosas en el mundo, y por estos días, hace 2 semanas, quizá 3, celebraron los 64 del 2014, eso nos da 60 años de fundación. Y claro, como las FARC se ha convertido de alguna manera en el enemigo público de Colombia, los paramilitares en algún momento gozaron de esa cierta legitimidad porque se vieron, sobre todo en las clases sociales altas del país, como los salvadores de alguna manera. Entonces se trató de alguna manera de un proceso incluso de banalización de la violencia paramilitar, en el sentido en que esa violencia quedó incorporada en nuestro paisaje cotidiano, pero sin intentar darle sentido. Al respecto, Iván Orozco, que es un investigador colombiano que hace parte del Centro Nacional de Memoria Histórica y que en algún momento tuvo que exiliarse por una amenaza directa de Carlos Castaño, quien fue el máximo líder paramilitar, dice: la distancia geográfica, social, cultural y hasta étnica y racial de los grupos que sostienen la democracia, las clases medias y altas de las grandes ciudades, frente a los grupos mayoritariamente campesinos marginales y periféricos que han sufrido la barbarie paramilitar, ha sido y sigue siendo enorme. Precisamente por esa distancia de la que habla Iván Orozco es que esta violencia ha logrado banalizarse de alguna manera en el país, pues no se ha creado como un discurso oficial o un cierre oficial en torno a ella o un frente en contra de ella, como sí se ha movilizado la sociedad mucho alrededor de la violencia guerrillera, por ejemplo. Sobre todo porque la violencia guerrillera se ha centrado históricamente mucho en los secuestros, por ejemplo, que han afectado precisamente a las clases medias y altas del país, mientras los paramilitares han sido los que mayor número de masacres han realizado en el país. Para darles una idea de la capacidad destructiva de la violencia paramilitar, solo en el año 2000, que fue el año en que ocurrió esta masacre que yo trabajé, ese año hubo en el país 230 masacres paramilitares, con un total de 1.400 civiles muertos solo en masacres. No estamos hablando de atentados terroristas, de nada, solo en masacres 1.400 muertos.
Lo mismo sucede con el desplazamiento. Los paramilitares son los principales agentes creadores del desplazamiento forzado en Colombia. Nuevamente, solo el año que estuve enfocado yo trabajando, cifras oficiales hablan de 265.000 personas desplazadas forzosamente en el transcurso del conflicto armado. Entonces, es esta la violencia que estuve un poco mirando. Y lo que estuve también analizando a partir de eso es que precisamente por tratarse de una violencia que sacudía sobre todo a un sector marginal de la población, esa victimización queda atrapada en lo que Todorov llamaría una literalidad de la experiencia victimizante, es decir, una experiencia intransitiva que se agotaba en el acto mismo de barbarie, en el acto mismo de terror, pero que no ha logrado, después de muchos años, convertirse en un motor de agencia, sobre todo para vincular pues, demandas políticas. Lo otro que ha sucedido precisamente a partir de la violencia del conflicto armado en Colombia es que como ha sido tan permanente, es un conflicto ya de 60 años, y donde ha habido zonas donde el poder lo ha ejercido totalmente agentes armados, entonces el país uno lo podría mapear por zonas, sobre todo al sur, donde la guerrilla imponía su ley, imponía su norma, imponía incluso su moral, y zonas más al norte, específicamente en la costa norte colombiana, en la costa caribe, y también pues en la frontera con Panamá, y en la costa pacífica, donde los paramilitares han logrado hacerse ley. Entonces esto ha hecho que la violencia se incorpore como legítimo marco referencial para interpretar el mundo, inclusive en aquellos que han sido víctimas de él, porque lo que ha sucedido con estos procesos es que la violencia ha estado permanente y las personas que viven en sectores dominados por un agente u otro han aprendido entonces cómo interpretar esta violencia y cómo convivir con ella, cómo comportarse con el otro, como estrategias de supervivencia que han logrado pues cotidiana. Ahora, lo que yo hice en el trabajo fue analizar esa normalización de la violencia, es decir, interpretarla primero como la destrucción total de la idea de ser sujetos de derechos. Esto lo desarrollaré pues a lo largo de la charla. Pero analizarla a partir de 3 factores. Es el tercero de ellos, el tercero de los que voy a mencionar a continuación, en el que me voy a... El primero es la persistencia de las desigualdades sociales. Reyes Mate, en este libro Tratado sobre la Injusticia, habla de esa idea moderna, pues habla de la idea moderna de justicia, pero en algún momento habla de ese vínculo que hay entre desigualdades e injusticia. Reyes Mate lo que menciona allí es una idea que fue muy poderosa y que me ayudó mucho en el trabajo, es que las desigualdades han sido entendidas, por lo menos desde la visión moderna, como realidades que están allí. Él dice, como las montañas y los ríos, como si no hubiese un responsable de ellas, como si a las desigualdades no fuese posible señalar a alguien y señalar por eso sus causas. Entonces una de las razones de esa persistencia histórica de las desigualdades sociales, si uno revisa incluso estadísticamente los datos de la violencia en el conflicto armado colombiano, se da cuenta que precisamente aquellas poblaciones que históricamente han cargado con las desigualdades sociales han sido las que porcentualmente más han sido afectadas por el conflicto. Esto es una diferencia grande con respecto a lo que sucedía, por ejemplo, con los ejercicios de violencia de las dictaduras del Cono Sur. Si uno revisa en Argentina o en Chile, fueron sobre todo la clase media la que cargó un poco, los estudiantes sobre todo, los que cargaron con ese peso de la victimización de la violencia ejercida pues, desde la dictadura. Colombia, en cambio, ha sido sobre todo los campesinos cuya existencia es ignorada mucho para el resto del país. Cada vez durante los años más álgidos de la violencia paramilitar, que fueron finales de los 90, comienzos de los 2000, o toda la década de los 90 hasta principios de la década del 2000, se convirtió un poquito en clase apresurada de geografía nacional, porque sucedía la violencia en lugares de los que nunca se había escuchado hablar, jamás. Entonces todos estos pueblos iban apareciendo una y otra vez. Como dato que muestra un poco hasta qué punto está invisible en las narrativas locales, pero precisamente también por la dimensión que tuvo esto. Recuerdan, hablamos ahorita de 230 masacres en solo un año. Recuerdo que yo, como parte del trabajo, entrevisté en algún momento al que para el año 2010-2011 era el director del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
le estaba hablando sobre el trabajo y cuando le mencioné cuál trabajo estaba haciendo, sobre cuál masacre, él muy sinceramente me dijo que nunca había escuchado hablar de eso. Era el director del Centro del Grupo de Memoria. Y créanme, no es para nada, o sea, es un tipo bastante diligente, muy comprometido con el estudio del conflicto de Colombia, pero es que las dimensiones se salen y estos pueblos se pierden un poquito en la geografía. Entonces la persistencia de las desigualdades sociales sería ese primer punto. El segundo sería, otra vez con Reyes Mate, la injusticia y la fuerza resignificadora de la violencia directa, es decir, cómo esos impactos de la violencia restablecieron nuevas formas de sociabilidad, cómo establecieron nuevas formas de vínculos vecinales, comunitarios. Y la tercera de los factores a partir de los cuales analizar esa normalización de la violencia, y es el que nos centraremos hoy, es precisamente la intervención institucional post-conflicto, que se ha hecho específicamente con un enfoque humanitario asistencialista. Es ese enfoque humanitario asistencialista el que entro a criticar yo en el trabajo. Ahora, ¿dónde es este Nueva Venecia que cantaba este poblador? En el norte del país está la principal ciénaga o laguna que tiene Colombia, se llama la Ciénaga Grande de Santa Marta. Está justo al lado del Mar Caribe. Esa lineecita de arriba es apenas una carretera, bueno, y un parque lineal que une dos ciudades, Santa Marta y Barranquilla. Esta ciénaga tiene 3 poblados palafitos. Palafitos son este tipo de construcción que están sobre el agua, que son estas como bases de madera con los cuales se puede construir sobre el agua. Tiene 3 de estos palafitos, Bocas de Aracataca, que es el que uno ve más a la derecha allí, Buenavista, que está un poco al centro, y Nueva Venecia, que es donde yo trabajé, que es el punto rojo a la izquierda. Es un pueblo básicamente de pescadores, fundado en el siglo XIX, que conserva todavía un modo muy tradicional de vida, es decir, muy similar al que tenían cuando el pueblo se fundó hace ya casi 150 años. Sigue estando las casas de madera separadas, allí no hay puentes que unan las casas, es una población totalmente pesquera. Esto es una foto satelital pues, del pueblo. Y básicamente este pueblo constituye lo que Vinadas ha llamado las márgenes, es decir, lugares donde el Estado es precisamente imaginado a partir de su propia ilegibilidad, o lugares donde el Estado opera a partir de algo que yo en el trabajo llamaba disfuncionalidades funcionales, es decir, no hay instituciones propiamente estatales como uno conocería en algún pueblo donde está el ayuntamiento, entonces están unos mecanismos a través de los cuales las personas arreglan ciertos conflictos sociales o inclusive la vida cotidiana. Eso no tiene existencia allí, sino que opera precisamente, es más bien a partir de esas disfuncionalidades. No hay ninguna institución funcionando directamente, pero sin embargo hay unas personas que asumen unos roles que normalmente le corresponderían al Estado y así van funcionando. Entonces, en lugar de un centro de salud, está una que llama la promotora de salud, que es una mujer que entonces va con su canoa de casa en casa vacunando o esto o aquello. Pero también en esas disfuncionalidades también aparecen muchos como ostentadores locales del poder, es decir, que reemplazan a ese poder estatal inexistente, pero están como esos enlaces, el que de alguna manera conoce cómo es el andamiaje electoral, el que de alguna manera sabe cómo funciona el sistema de salud, el que de alguna manera sabe cómo funcionan los trámites burocráticos, etc. Es un lugar, las márgenes las entiendo, pues, y sobre todo a partir de la lectura de Das, como es el lugar donde hay que explorar o espiar las rendijas, los intersticios, que es donde se da la funcionalidad. Ahora, también sucede que en las márgenes lo legal y lo legítimo no siempre coinciden, es decir, hay prácticas que son absolutamente ilegales, pero que gozan de total legitimidad social. Y les doy un pequeño ejemplo, que son las elecciones. Las tiendas, bueno, en Colombia tienda le llamamos a esos pequeños lugares donde se compran legumbres, verduras, pero la leche también, un poco el pan, inclusive el aguardiente, es decir, un poco todo, unos pequeños mercaditos. En este pueblo, por supuesto, hay tiendas, y las tiendas son un nodo muy importante para entender el funcionamiento, por ejemplo, electoral allí. Los días previos a las elecciones, el mes previo, los 2 meses previos,
las personas van a la tienda y fían con su cédula es el DNI, esa es la forma de uno fiar. Entonces cada persona tiene un crédito, por ejemplo, de 100.000 pesos, eso es equivalente a unos 20 euros, 25 euros, para poder sacar cosas, simplemente dejando su DNI. Cuando llega la época de elecciones, el propietario de la tienda tiene entonces 50 DNIs consigo, y lo que hace es que estos DNIs, que le costó cada uno 100.000 pesos, se los vende a alguno de los candidatos, lo ofrece, y depende de los candidatos cuánto le ofrezcan más, le vende el paquete de DNI, entonces le vende 50 DNIs por, no sé, 200.000 pesos cada uno. Quizá el otro ofrece un poco más, entonces se le vende. El día de las elecciones las personas ni siquiera van a votar, no hay necesidad de ir al puesto de votación, porque directamente llega el candidato, inclusive escoltado por la policía o en la lancha de la policía, y él mismo entra al cubículo y llena los 200 o los 100 DNIs que compró, lo que sea. Esa práctica, que es absolutamente ilegal, goza de perfecta legitimidad, es decir, se ve mal dentro de estas comunidades es al que no aprovecha esos 100.000 pesos que se le están dando. O sea, como que no existe un rechazo social a ese tipo de prácticas. Así que eso es un poquito lo que sucede pues, en las márgenes ahí, que se experimenta a partir de lo que una investigadora colombiana, María Teresa Uribe, llama prácticas grises. Unas prácticas que a veces están ancladas en lo legal, pero a veces sencillamente tienen legitimidad social, pero para nada son precisamente legales. Ahora, ¿quiénes son entonces estos habitantes de las márgenes? Yo en mi trabajo los llamé ciudadanías arrocheladas, recogiendo un término que ya está en desuso. Durante la época de la colonia se crearon o habían unos pequeños pueblos o caseríos muy alejados del centro político, es decir, muy alejados de Santa Fe, Bogotá o de las capitales de las provincias, que llamaban rochelas. Eran lugares que existían oficialmente, es decir, no es que fueran poblados ilegales o que no se tenía conocimiento de ellos, no, existían dentro del ordenamiento territorial, pero donde no había un representante directo del virreinato, por ejemplo. Entonces las cosas funcionaban más bien a través de formas locales de poder, o sea, se establecía unos propios conductos locales desvinculados en algunos casos del poder central, en otros con ciertos vínculos con el poder central, y las rochelas funcionaban de alguna manera de forma independiente. Entonces, de alguna forma, lo que observaba es que la forma de participar de la nación sigue siendo un poco a partir de eso que denominé ciudadanías arrocheladas, es decir, con unos vínculos todavía por allá débiles con la institucionalidad estatal, pero con un funcionamiento que más o menos se encuentra dentro de lo local, se agota para llevar la cotidianidad. Son ciudadanías entonces construidas en los resquicios de esa disfuncionalidad institucional, en esos huecos que va dejando la cosa, que va dejando la poca presencia del Estado. Y esos intersticios, por supuesto, son ocupados por figuras locales de poder, pero también son esos intersticios los que ocuparon los grupos armados. El principal empleador en esta zona en los 70 fueron los marimberos, los llamados marimberos. En Colombia durante los 60 y los 70 hubo el boom de la marihuana. Y esta zona es muy particular para ello porque está muy cerca de algo que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, es una zona montañosa costera, la principal zona montañosa costera también del país, donde en los 60 y 70 hubo extensiones enormes del cultivo de marihuana. Como esta zona es de pescadores y esta laguna comunica justo la montaña con el mar Caribe, era una zona de ruta muy buena para sacar la marimba hacia el mar. Así que en los 70 llegaron los marimberos a emplear a los pescadores, pagando muchísimo más de lo que el jornal diario les llegaba. Entonces, esos intersticios que hay, es decir, allí no hay ningún empleador oficial, que son pescadores artesanales, alejados de cualquier asunto de pago de impuestos y esto, porque tienen su propio sistema económico local. Y esos intersticios entonces los van ocupando unas figuras como fueron los marimberos, pero después en la década del 80 llegaron las guerrillas a ocupar ese mismo lugar. En los 80 ya comenzó el tráfico de cocaína en Colombia, y esta zona montañosa donde antes estaban los cultivos de marihuana empezaron a ser zonas de cultivos y
y de laboratorios de cocaína. Entonces, primero los marimberos, luego llegaron las guerrillas a ocupar ese lugar de poder allí. Y posteriormente, a partir de la década de los 90, entran los grupos paramilitares a ocupar ese mismo poder. Entonces, esa prolongada marginalización, que no es solamente geográfica, sino que también lo es pues, desde el punto de vista funcional del Estado, va siendo ocupada por esos distintos grupos. Pero claro, esa ocupación prolongada hace que la marginación también o la marginalidad se vuelva también una posición discursiva e ideológica, es decir, se aprenden y se refuerzan concepciones instrumentales de lo que es lo político, de lo que es lo social. Lo que les decía ahorita, la práctica electoral, entonces es una práctica que a través de los años se ha ejercido así, entonces la forma en que se aprende, que se realiza el ejercicio político, nunca se ha dado el ejercicio político de ninguna otra forma allí. Además, precisamente como han aprendido a través de los años que básicamente es lo mismo si gobierna este partido, si gobierna aquel localmente, porque allí no aparece nadie, entonces da lo mismo si se vota al uno, si se vota al otro, y por eso se hace como este uso instrumental del ejercicio democrático, el ejercicio electoral. Pero eso se extiende a todo, o sea, el ejercicio, la concepción de lo político termina siendo instrumental. Y precisamente el conflicto lo que hace en las márgenes es reforzar o sostener ese orden particular que está determinado por esa disfuncionalidad institucional. Ese conflicto es el que hace, o el conflicto llega a estas zonas a reforzar la disfuncionalidad que ya estaba allí y a hacerla operativa, pero a partir precisamente de los nuevos agentes de poder. Un día me contaba al respecto uno de los pescadores de allí que algún día había una votación, pues el día electoral, y una persona quería votar, o sea, llegó a votar y le dijeron, no, pero es que usted ya votó. Y el tipo decía, no, yo no he votado. Decían, sí, usted ya votó. Decían, no, yo no he votado, apenas vengo a votar. Total, el tipo se empezó a poner un poco enojado y tuvieron que llamar, no al alcalde del municipio, no al comandante de la policía, sino al comandante paramilitar de la zona, para que le explicara al hombre que ya había votado. Y obviamente, en presencia de él, ya él aceptó que ya la había votado. Ya estuve, ya voté, porque me equivoqué, lo siento, no me acordaba. Esas disfuncionalidades entonces entran a reforzarse precisamente con la presencia de estos actores. Y curiosamente, cuando el Estado se expande un poco, cuando llegan nuevos actores estatales allí, esa expansión del Estado inclusive favorece la propia disfuncionalidad en la medida en que hay un anclaje con todos estos sistemas alternativos de poder. La policía, por ejemplo, está allí después de la masacre, desde el 2001, pero este hecho que les acabo de contar sucedía ya cuando estaba la presencia de la policía, porque precisamente había también un anclaje, un link entre los actores estatales oficiales de la policía y los líderes paramilitares de la zona. Pero bueno, yo me concentré específicamente en una forma, en uno de los hechos victimizantes, y fue el de desplazamiento. ¿Por qué? El desplazamiento, o sea, esta población, cuando hubo la masacre paramilitar, la masacre ocurrió el 22 de noviembre, los paramilitares llegaron allí más o menos a las 10 de la noche y estuvieron en el pueblo hasta las 6, 7 de la mañana, es decir, estuvieron unas 9 horas, durante el cual masacraron a 38 personas. Recientemente, por cierto, y esto fue el cierre de mi trabajo de campo, hoy de esto no hablaré, pero esto fue el cierre de mi trabajo de campo, el Estado tuvo que hacer un acto allí de excusas públicas por no su participación. El Estado no reconoció participación en la masacre, pero sí por el hecho de no haber hecho nada, ya que a unos 5 minutos en helicóptero, media hora en lancha rápida, hay una base militar. Y cuando ocurrió la masacre, personas que lograron como escapar del pueblo, cuando vieron entrando las lanchas paramilitares, llamaron por teléfonos móviles al batallón directamente o a familiares que fueron al batallón, de tal manera que en el batallón supieron más o menos desde las 12, desde la medianoche, que estaban allí los paramilitares, y sin embargo llegaron a las 3 de la tarde, es decir, 15 horas después, cuando ya estos habían tenido tiempo no solo de cometer la masacre, sino de escapar de la zona, de dejar abandonadas las lanchas, etc. A pesar de que las investigaciones han mostrado que la masacre al parecer fue planeada en esa base militar, de hecho, aquel día pues el Estado solo pidió perdón por su inacción. Pero el punto es que
la masacre ocurrió entonces, a las 7 de la mañana se van los paramilitares, las personas no esperan la llegada de una comisión judicial para levantar cadáveres, sino que echan los cadáveres que habían quedado en la única parte, el único terreno como firme del pueblo, que es la iglesia, los montan en las lanchas y huyen del pueblo. Pero es un desplazamiento que, contrario a lo que ha sucedido en la mayoría de zonas rurales del país, duró muy poco. Duró muy poco porque la estrategia aquí fue distinta. Gran parte de las masacres que han realizado los paramilitares en Colombia es para apropiación de tierras. De hecho, las masacres es apenas el primero de los, como de los movimientos para la apropiación de la tierra. O sea, van unos ejércitos, este es el proceso normal, van unos ejércitos arrasando tierras, es decir, limpiándolas, dejándolas vacías. Luego llega detrás todo un nuevo ejército, pero esta vez de abogados, legalizando esa expropiación, y finalmente llegan funcionarios del Estado legalizando aquel trabajo de los abogados. Entonces, hoy en día en Colombia el 1.5 de la población tiene más o menos el 55% de la tierra toda del país. Gran parte de esta tierra, no toda pues, pero gran parte ha sido conseguida de esta manera. Colombia se hizo muy famoso entre los paramilitares una expresión para conseguir tierras, y es que le decían al campesino: o me vende usted o le compro a su viuda. Entonces esto era como ese movimiento, primero unos ejércitos arrasando, luego unos hombres comprando, y luego unos funcionarios legalizando la compra. Pero claro, esto lo han hecho en las tierras productivas del país. Esta zona, en cambio, cuando fue arrasada era por fines estratégicos, porque es un corredor, como les decía ahorita, pero la zona como tal no es altamente productiva. La pesca precisamente allí no es, al lado sobre todo de la ganadería o de los cultivos de palma africana o los cultivos de banano, que es lo que han montado o lo que montaron principalmente empresas paramilitares, es insignificante en términos económicos. Así que después de la masacre esto sencillamente quedó desocupado, no es que llegaron unos paramilitares a posarse allí. La masacre ocurrió coyunturalmente en el momento de mayor producción pesquera que se recuerda en la zona. Así que a los pocos días de la masacre, los habitantes empezaron a venir, algunos, a pescar de día. Venían, pescaban, se devolvían. Venían, pescaban, se devolvían. Algunos vinieron, pescaron y decidieron pasar la noche, revisar la casa. Y poco a poco, y en un proceso muy rápido, de semanas al principio y de meses ya totalmente, el pueblo nuevamente volvió a repoblarse con los mismos habitantes que se fueron. Pero, y esto es lo que me interesa, y esto es lo que ya empecé a trabajar, y aquí ya nos metemos en el centro un poquito de la discusión, estas personas, desde el momento que retornaron, aunque viven en sus casas donde han vivido siempre, son consideradas oficialmente desplazados. Así los catalogó el Estado una vez salieron, y siguen con el estatus de desplazados, y no importa que hayan regresado a la casa, son desplazados. Y como tal tienen un vínculo con el Estado. Porque claro, después de esto sí que aparecieron y han estado permanentemente funcionarios, organizaciones estatales allí, proyectos productivos de los cuales hablaremos en un ratito, todos, pero solo porque la población es una población desplazada. Entonces, el vínculo o los habitantes de allí nacieron, o la relación con el Estado nació en tanto personas desplazadas y son consideradas hasta el día de hoy desplazados. Ahora, yo hablo de la victimización, no del desplazamiento, digo que ocurre en dos dimensiones. Una la llamo yo en tanto acontecimiento, es decir, producida por un hecho puntual de violencia directa que sucedió en este caso el 22 de noviembre del año 2000, puntual. Pero hay otra que me interesa más, que yo la llamo una victimización en tanto devenir, es decir, una victimización que va creándose y reforzándose en la medida en que el sujeto víctima pasa a través de las redes institucionales de administración de su condición. O sea, se transforma en un sujeto, objeto, que va interiorizando o naturalizando dicho estado. Es decir, llegan unas redes institucionales de administración del desplazamiento allí, y los individuos los pobladores empiezan a relacionarse con estas redes institucionales, y de esa manera empiezan a interiorizar o a asumir ese rol de desplazados. Me interesa entonces el desplazamiento más que en su aspecto físico, es decir, más que el hecho de personas que tienen que abandonar su lugar, es como la transformación, como el estatus de desplazamiento transforma
la relación que tienen los habitantes con su propio territorio. En términos de geografía humana, uno diría que la transforma es que se desaparece el lugar y lo que queda es solo un espacio. El lugar determinado en tanto hay unas relaciones específicas de una comunidad con su territorio, y el espacio más en cuanto a solo dimensión física. Las personas se van y regresan, pero recuerden, cuando regresan ya son desplazados, ya oficialmente lo son, y así como tal empiezan a asumir su territorio. Están viviendo en su casa, pero ahora yo vivo aquí y soy desplazado. Y cuando se tienen conversaciones con ellos, se identifican como desplazados. Sin embargo, se está hablando en la casa con ellos, donde nacieron sus hijos, donde quizás nacieron sus padres, donde básicamente su familia ha vivido por 150 años. Pero en ese momento ya consideran que son desplazados. Y el pueblo como tal, para los registros oficiales, es un pueblo de desplazados. Porque en Colombia existe una modalidad que se llama desplazamiento masivo. Es decir, cuando un sector mayoritario, o hay un porcentaje para ello, no lo conozco exactamente, de una población se desplaza, automáticamente el Estado entiende que todo el pueblo adquiere la condición de desplazado. Entonces, inclusive aquellas personas que no se fueron, porque hubo unas pocas familias que no se fueron aquel día, se quedaron ahí. Yo recuerdo un señor que ya muy de edad, que decía lo típico que puede decir alguien que está muy arraigado a su zona, dice: aquí me sacan muerto, y si ellos van a venir, yo aquí con esta pistola, él tiene un rifle de cazar, me defiendo y me matan. Y se quedó. Como él, se quedaron otros tantos. Esos que nunca salieron también son, en términos oficiales, desplazados. Entonces, Edward Reed decía que el hogar era un irreemplazable centro de significado. Ese irreemplazable centro de significado de alguna manera es el que se perdió también al irse. Porque las personas, si bien volvieron, empezaron también a tener una relación distinta con su hogar. Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención durante el trabajo de campo, y que determinaba la transformación del hogar en algo distinto. Casi todos, cuando regresaron, decidieron, las casas, como ven, son de madera. Pues sí, básicamente todas son de madera. Las personas empezaron debajo de la cama a levantar una tabla y tener una tabla levantada. Quitaron una tabla debajo de la cama, o sea, la desclavaron y la dejaban ahí. Hasta el día de hoy esa tabla se mantiene así en muchas casas, para tener un lugar por donde huir rápidamente por debajo de la casa en caso de que regresaran en cualquier momento los paramilitares. Las costumbres empezaron a cambiar. Muchos de los habitantes contaban, y lo afirman, pues, y lo hacen así, que desde entonces decidieron dormir con ropa, y hasta el día de hoy mantienen esa costumbre de dormir vestidos en caso de que tengan que huir en la noche. Muchos, aún después de 12 años, todavía tienen la maletica de la huida. Es decir, tienen una maleta con cosas básicas, con 3 o 4 cosas que no podrían dejar y que son importantes, no sé. Sobre todo los que tienen bebés, entonces tienen ahí cosas como para los niños, etc. En caso de huir, el hogar al que volvieron se volvió en esto, en un lugar del cual había que estar dispuesto a huir en cualquier momento. Entonces se empieza a habitar el mismo espacio, como lo que este Reed llama un outsider, pues como alguien que está allí, pero en realidad está presto a salir en cualquier momento. Ahora, lo que me interesaba también mirar es que esta experiencia del desplazamiento uno la podía rastrear inclusive antes del desplazamiento físico. Es decir, este desplazamiento físico lo que determinó fue eso, que las personas se movilizaran, regresaran y el espacio físico cambiara. Pero desde antes, lo que uno miraba con todos estos intersticios que antes les contaba, que por eso es que me dedico un momentico a esto, con toda esta disfuncionalidad, lo que uno miraba es que las comunidades ya estaban desplazadas por fuera de la comunidad política, o desplazadas por fuera del ejercicio ciudadano. Es decir, para ellos nunca ha habido como tal, o nunca han sido ciudadanos de derechos o sujetos de derechos. Paul Virilio dice que no basta con tener derechos, sino que basta con tener, que se precisa un lugar de derecho. Es decir, que la tragedia de un pueblo no es solo que no tengan derechos, sino no tener un lugar donde poder hacer valer sus derechos. Pero aquí, entonces, si bien el desplazamiento físico lo que hace es destruir el lugar de derecho, lo que uno observa con esa persistencia de las desigualdades y de las injusticias que mencioné un poquito al principio, así por encima, es que en realidad desde mucho antes se estaba por fuera de la comunidad política de la nación. O sea, no había unos derechos
constitucionales, o sea, los derechos constitucionales consagrados en aquel papel no tenían allí ninguna validez práctica. Entonces cuando uno lee los ciudadanos colombianos tienen derecho a la salud, a la educación, y uno va allí y ve que no hay un centro de salud, que solo hay educación garantizada hasta tercero de primaria, no sé eso cómo funciona aquí, pero bueno, uno entra primero de primaria hasta quinto y luego pasa a bachillerato. No hay nada de aquello que en teoría debería estar garantizado para los ciudadanos. Se da cuenta que entonces ese referente o esos anclajes ciudadanos no existían allí. Por tanto, yo hablaba de unas comunidades, o hablo de unas comunidades desplazadas de la ciudadanía, previamente desplazadas, y lo que hace la violencia física, o lo que hizo fue destruir ya entonces el lugar de derecho, pero allí donde los derechos como tal, ya, o donde los sujetos no eran sujetos de derechos. Hay un centro en Colombia, uno de los principales institutos que ha como investigado el conflicto es el CINED, el Centro de Investigación y Educación Popular. Ellos dicen que lo característico de la población desplazada es la dislocación de todo referente institucional, la desconfianza generalizada de los pobladores hacia las instituciones, el debilitamiento de las solidaridades grupales y el repliegue a estrategias individuales de supervivencia. Esos son, según el CINED, las características de la población desplazada. Pero es que esas mismas características las podemos rastrear antes aquí, en estas comunidades marginales, antes incluso del desplazamiento. O sea, lo mismo, estrategias individuales de supervivencia, perfectamente se ven, las mismas forma de vida ya es individual, o sea, la canoa como tal es ese centro pues de la actividad donde a partir de ella se logra el sustento propio, el de la familia, pero no es un trabajo colectivo, no hay asociaciones de ningún tipo. Debilitamiento de solidaridades grupales, le acabo de decir, no hay ningún tipo de asociación comunitaria, juntas de acción comunal, eso no existe. Desconfianza generalizada de los pobladores hacia las instituciones, lo ve uno no a partir del desplazamiento, sino previamente. Así que por eso es posible mirar que si bien el acto como tal de violencia directa generó lo que los medios llamaban una emergencia de desplazamiento, las condiciones las condiciones allí ya estaban desde antes generando una vida desplazada, es decir, una vida donde esa vida en tanto sujetos de derecho estaba en suspenso. Y aquí me sirve mucho, o empleé bastante un concepto de Agamben, que es el que retoma de Nuda Vida, que es el que Agamben trabaja a partir de ese análisis que hace esa figura un poco oscura del derecho romano, que es el homo sacer. Recuerden que la Nuda Vida, bueno, recordemos un poco lo del homo sacer. El homo sacer es esa figura un poco extraña que aparece en algún momento en el derecho romano, donde es una vida sagrada que no puede ser tomada, pero si alguien le da muerte, este alguien no será culpable de asesinato. Es una figura un poco extraña, y Agamben la utiliza para analizar aquellas personas cuya vida, en tantos sujetos políticos, en tantos sujetos miembros de una comunidad política amplia, deja de ser relevante, y cuya vida puede ser tomada impunemente, en total impunidad. Uno pues podría mirar ciertos ejemplos, digamos, extremos, y es los de, qué sé yo, el criminal que persigue un estado y cuya muerte, quien le dé muerte, evidentemente se trata de un sujeto particular que había estado por fuera del estado, había rechazado las leyes, y por tanto al que está por fuera del estado sometido a que se le diera muerte en último término. Pero también, y es lo que me interesa, son esos sujetos que ya carecen de cualquier vínculo político con un Estado, con el Estado, con la nación, no tienen sino simplemente un vínculo con su territorio, y solo existen en tanto corporalidad, es decir, solo tienen para sí, no son sujetos de derecho, sino sujetos nudos. Esto precisamente permitió, por ejemplo, que en el momento de que la violencia directa llegó, los perpetradores de esta violencia se enseñorearan sobre esos cuerpos con total impunidad. Recuerden, los llamados de auxilio no sirvieron para nada. O sea, los pobladores allí se dieron cuenta, y no solamente en este es el leitmotiv de la violencia paramilitar en Colombia sobre todo. Hoy mismo, ahorita llegué un poco temprano y me fui a la biblioteca a leer la prensa colombiana un segundo, y veía que el Consejo de Estado acababa de ordenarle
al gobierno nacional que en las próximas semanas realizara un acto de perdón público en otro pueblo perdido un poco en la geografía colombiana por exactamente lo mismo. Entonces, esas llamadas que no fueron contestadas, ese ejército que nunca llegó, esa policía que nunca llegó, le demostró con total claridad a las personas es que lo suyo era una nueva vida, que su vida en realidad no importaba pues para esas instituciones que en teoría debían protegerle, y por eso se podían enseñorear estos grupos. De hecho, el caso de esta masacre en realidad no es tan asombroso si uno piensa que hubo otras masacres en Colombia donde los paramilitares se instalaban tranquilamente en la plaza pública por 6 o 7 días a realizar una masacre selectiva con fiesta de por medio, por ejemplo, como fue el caso de una masacre muy famosa en Colombia que se llama la del Salado, donde los paramilitares obligaban a las personas a tocar los instrumentos, a hacer una fiesta durante una semana entera mientras ellos iban masacrando en la población. Una semana entera, donde el Estado nunca apareció, ninguna de las fuerzas públicas apareció, entonces, y aquí fueron unas horas. Pero en todo caso, eso lo que nos marca es que esa existencia o que esos perpetradores podían entonces enseñorearse. Pero por otro lado, la misma intervención del Estado post-conflicto ha tratado precisamente a estas víctimas de la violencia también en tanto nueva vida, es decir, solamente ha habido una intervención de tipo humanitario, asistencialista, y no un esfuerzo por una creación de sujetos políticos. O sea, no ha habido una intervención para tratar de crear esa comunidad política inexistente, sino solamente una intervención de tipo directo humanitario asistencialista, hasta el punto que la principal herramienta de reparación es algo que en Colombia se ha dado a llamar reparación por vía administrativa, que es esto que está acá. No sé si recuerdan ustedes cuando el papado le puso precio a los pecados, que fue de hecho lo que de alguna manera motivó la rabia de Lutero hacia el papado, que entonces si se robaba costaba tanto el perdón, si se, no sé, ofendía a la madre, cualquiera de los pecados tenía un precio. Pues bien, de alguna u otra manera la reparación vía administrativa recoge esto un poquito, si quieren, ese espíritu, y es, si a usted le pasó esto, vale esto. Entonces hay una lista que la podemos ver ahí: homicidio, desaparición forzada y secuestro es lo peor y cuesta 40 salarios mínimos mensuales legales. Lo más tranquilito, lo menos intenso en términos de reparación es el desplazamiento, que cuesta 27 salarios mínimos, hasta 27 salarios mínimos. Es un listado en los cuales las personas podían, se llama reparación vía administrativa, es porque no requiere que haya un proceso judicial donde haya sido condenado un grupo particular por esto, sino que las personas con solo demostrar que son desplazadas, por ejemplo, pueden reclamar los 27 salarios mínimos legales vigentes. Solamente comprobarlo. ¿Y cómo se prueba? Pues ya enseguida lo vamos a mirar, pero se prueba pues a través de un mecanismo administrativo de esto. Entonces, esa es la principal herramienta que se ha tenido, pero no es la primera. El punto es que cuando el desplazamiento por primera vez fue objeto de normativa legal en Colombia en 1997. Pero en 1997 apareció desde la normativa legal como si se tratase de un desastre natural más, hasta el punto que los encargados, por la ley de 1997, los encargados de gestionar a las víctimas del desplazamiento era el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. O sea, los mismos que se tenían que encargar de una inundación o del estallido de un volcán o de, qué sé yo, cualquier desastre natural, eran los mismos que tenían que atender a la población desplazada. Entonces, el desplazamiento normativamente nació en la misma categoría que estaban los desastres naturales aquellos. Y recuerden, un desastre natural uno lo piensa un poco como si fuese ex nihilo, es decir, como si viniera de la nada. Un buen día ese volcán hizo erupción, o un buen día este río se nos vino encima. Y aparecía, cuando uno revisa un poco la ley, aparecía como si el desplazamiento forzado también fuera una cosa que sucede un día. O sea, no había allí un intento de rastrear causas antes, sino un acto que sucede un día común. Entonces, de hecho, el desplazamiento se nombraba o se definía dentro de la ley como el producto de un acto violento que tenga lugar por actores armados que no son los estatales, etc. Bueno, así que ese desplazamiento apareció ya desde el principio
como un acto ex nihilo, como venido de la nada, donde además parecía que no había responsables o donde las condiciones previas no parecían dar para nada, o no parecían pues que hubieran tenido incidencia en lo que sucedió. Pero también sucede que por normativa los desplazados aparecen como sujetos liminales, es decir, como sujetos que solo van a tener atención del Estado en tanto están en una situación en teoría coyuntural. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que los parámetros ni siquiera desde la ley han estado claros para establecer cuándo cesa la condición de desplazamiento. Entonces, la condición de desplazamiento por ley comienza cuando la persona entra al Sistema Nacional de Registro de Desplazamiento, pero no está muy claro cuándo termina. Entonces sucede, por ejemplo, como el caso que yo trabajé, que después de 14 años las personas siguen siendo desplazadas. Sus hijos heredan la condición de desplazamiento por ley. Entonces, los niños que nacieron desde el 2000 al 2014 que estamos hoy son oficialmente desplazados. En el 2012 comenzó una nueva ley en Colombia que llamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esa ley tiene una vigencia en principio de otros 10 años, es decir, se sabe que por lo menos hasta el 2022 las personas van a seguir siendo consideradas desplazadas. Y lo mismo los hijos que nazcan durante este tiempo, inclusive nietos, y al tiempo ya para esto, van a seguir siendo consideradas desplazadas. Entonces, lo que está sucediendo es que a través de esto se está dando una naturalización del desplazamiento. Se nace ya como desplazado, tengan en cuenta eso particularmente. Desde que se nace, se es desplazado. Se nace y lo primero que se hace, una vez se tramita el registro de nacimiento y aquellos trámites burocráticos necesarios para que aparezca este pequeño individuo como un nuevo ciudadano del país, es tramitarle el registro único de población desplazada, desde pequeñito, porque además los auxilios empiezan desde que el niño nace. Las familias en este momento reciben un auxilio extra por cada niño que tengan. Niños que además son desplazados y que tienen los derechos también a un tipo de reparación precisamente por ser esto. Entonces, lo que se ha ido es naturalizando de alguna u otra manera este desplazamiento. Y lo que se da es algo que se llama una especie de alianza hermenéutica entre las fuerzas que causaron el desplazamiento, es decir, los grupos estos armados, y la propia institución del Estado. ¿Por qué una alianza hermenéutica? Porque la institucionalidad de alguna manera está terminando de despojar de toda relevancia política al desplazado, al solo considerarlo en tanto desplazado. Y por supuesto, los individuos empiezan a interiorizar dicha condición en beneficio de una concepción humanitaria de su existencia. Lo increíble es que después de 14 años sigan llegando ayudas humanitarias. Las ayudas humanitarias, por definición, son para atender situaciones de emergencia. Se supone que una de las primeras intervenciones que debe hacerse en caso de desastres naturales, pero también en caso de desplazamiento, es una atención de tipo humanitario. Garantizar frazadas para que puedan pasar las noches, garantizar alimentación para que puedan comer ahora que están por fuera de sus casas, garantizar más o menos que tengan atención en salud, es decir, atención de emergencia. Lo increíble es que estamos en el 2014, y este es solamente un caso, pero si uno analizara, lo llevara a otros casos sería lo mismo, sigue dándose atención humanitaria, es decir, siguen llegando frazadas. Mientras yo estaba, fui testigo de comisiones oficiales que llegaban con frazadas, con techos, con sistemas para purificación del agua, con una cantidad de cosas que en teoría deberían atender la emergencia del desplazamiento. Que básicamente lo que decía el auto de la Corte Constitucional era que el actual modo de vida o la actual situación de vida de la población desplazada en Colombia era básicamente inconstitucional, que no respondía a los parámetros marcados por la Constitución. Eso fue en el 2004. En el 2007 nuevamente hubo otro auto de la Corte y en el 2009 hubo otro auto de la Corte donde las cosas seguían igual. Porque claro, cuando hubo el auto del 2004 era ordenándole a las instituciones del Estado que intervinieran para frenar aquello, pero más o menos se ha prolongado. Entonces se han dado ese tipo de ayudas humanitarias por un lado, ayudas humanitarias por un lado, y por el otro esas ayudas de tipo económico. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido entonces es que lo que les decía hace un momento, que se vaya interiorizando
esa forma de victimización. Hay un libro de Nietzsche que se llama Humano, demasiado humano. De alguna manera, frente a esta despolitización del fenómeno del desplazamiento y la condición de desplazado, lo único que le ha quedado a los habitantes es su humanidad. Entonces, como reciben atención humanitaria, entonces, son hombres solo en tanto hombres, es decir, no en tanto sujetos políticos, sino solo en tanto humanos, demasiado humanos, para que lo digamos con Nietzsche, o como diría Malky, sujetos humanitarios universales. O sea, desposeídos de su realidad política, solo les queda su humanidad. Y con ella, entonces, enfrentan, confrontan pues sus relaciones sociales y sus relaciones políticas, si pudiéramos hablar de ello allí. Y por tanto, evidentemente son blanco de distintos mecanismos de poder. Ahora, si uno rastrea cómo una persona deviene en desplazado, se da cuenta cómo entonces se va adquiriendo poco a poco esa condición a través del paso por esas redes. Las personas tienen que ir a registrarse y conseguir el registro único de población desplazada. Yo recuerdo que en varios diálogos durante el trabajo de campo había expresiones de este tipo. No, es que mi RUT, mi registro único de población desplazada, bueno, el registro no me aparece, entonces yo fui ayer a la defensoría a ver si soy desplazada. Esta expresión era muy común, es que yo quiero, o me decían, claro, como yo también era un agente externo, que en teoría, por lo menos en el imaginario, tenía vínculos con instituciones y con quién sabe qué cosas, porque venía al mundo académico, me decían, Gabriel, ¿por qué no me ayudas a saber si yo sí soy desplazada? O sea, al principio me causaba cierto shock, después fui entendiendo, es que claro, lo que querían saber es qué problemas había con el registro, porque al haber problemas con el registro, las ayudas se suspenden. Entonces esto se convierte en una pequeña tragedia y a veces una gran tragedia familiar o comunitaria, el que no aparezca en el registro. Entonces uno mira que las personas lo primero que hacen es ir a registrarse, pero luego de registrarse entonces van a otra oficina que es la atención de víctimas desplazadas a mostrar pues que son desplazadas de este municipio en particular, que pertenecen a esta área, luego tienen que ir a registrar los hijos, están permanentemente en esta cuestión. Y el documento de identidad por excelencia en las márgenes o en estas poblaciones desplazadas es el Registro Único de Población Desplazada. Es ese el documento de identidad por excelencia, porque es el que en realidad los vincula a esa institucionalidad. La cédula, que es nuestro DNI, servirá para votar y poco más. En realidad tiene otras funciones, pero sin ese registro, básicamente esa existencia en tanto seres liminales ni siquiera estaría allí. Así que de alguna manera lo que se ha hecho es regularizar una excepción. Recordemos obviamente a Benjamin cuando decía que la tradición de los oprimidos nos muestra que el estado de excepción es más la norma que la excepción como tal, o que es la norma. Una eventualidad, una excepcionalidad como debía ser el desplazamiento, la victimización, se convierte entonces, se regulariza y se estandariza y llega a normalizarse y a convertirse en forma de vida. Así que más que la experiencia del desplazamiento, o sea, más que la experiencia traumática que originó o que causó el desplazamiento, lo que cuenta realmente es tener el registro, estar registrado. Permítanme leerles una parte del diario de campo de un personaje que conocí durante el trabajo durante el ejercicio, y se van a dar cuenta porque los quiero mostrar. Denme solo un minuto, por favor. Perfecto. En Colombia se habla mucho que no se sabe exactamente cuáles son las cifras oficiales de desplazamiento. Entonces, las cifras más optimistas hablan de 3,5 millones de desplazados, las de otros organismos hablan de 5 millones más o menos. ¿Por qué es tan difícil? Primero porque hay un subregistro, es decir, muchas personas desplazadas
no han entrado a este andamiaje institucional porque quizás se desplazaron a otro poblado perdido y no han tenido esta forma, o porque no quieren ser identificadas, es decir, porque están huyendo aún y el aparecer en un registro puede identificarlas dónde están viviendo. Pero también es muy difícil llegar a las cifras porque hay mucho suprarregistro, es decir, muchas personas que no son desplazadas quieren serlo. Torov dice: nadie quiere haber sido víctima, pero todos quieren gozar del estatus de víctima en el presente. O sea, nadie quiere haber sido víctima en el pasado, pero sí gozar del estatus de víctima en el presente. Esto aquí sucede de forma literal, en el sentido en que, claro, como hay unas indemnizaciones que vimos ahorita listado, concretas para si se es desplazado, entonces hay muchas mafias inclusive dedicadas a gestionar el registro único de población desplazada. Permítanle leo este apartado del diario de campo y se darán cuenta la fuerza que puede tener esto para los individuos. Septiembre 17 de 2011, Barranquilla. Barranquilla es una población una ciudad muy cercana. Estuve hoy revisando material de investigación periodística sobre el desplazamiento de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Me llamó la atención particularmente uno de los textos que leí, publicado en el año 2001. El escrito, que buscaba explicar los móviles de la incursión paramilitar en la Ciénaga, tenía como eje narrativo la historia de una familia desplazada de Trojas de Cataca, Boca de Aracataca. Lo que me llamó la atención no fue lo referido a aquellos móviles, pues no había allí ninguna revelación que me resultara desconocida. Mi atención se centró en esa familia protagonista del relato. Aparecía la fotografía de una familia ilustrando el relato y el relato periodístico estaba centrado en la historia de esa familia. Estaban en él como ejemplo de la victimización del desplazamiento y una fotografía suya ilustraba el artículo. Precisamente a ellos los había conocido unos meses atrás en la Ciénaga, en Ciénaga Magdalena. Ciénaga es un pueblo. Entre de ellos, el trabajo de campo. Empecé a construir con su relato un poco también la base de mi etnografía en la Ciénaga, hasta que descubrí, por otras fuentes confiables, que su historia no era real, que había salido del Palafito algunos años antes de las incursiones armadas del año 2000 y que, aprovechando la llegada masiva de población desplazada por las masacres paramilitares de aquel año, se había inscrito junto con su familia como población desplazada. Hasta el día en que esto escribo, siguen ellos figurando como tal en el Registro Único de Población Desplazada, la herramienta administrativa creada en 1997 para sistematizar la información sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Pero inclusive después de saber esto, seguí frecuentando a Quinto. Aunque ya había cotejado por varias fuentes la nula veracidad de su historia en lo que respecta al desplazamiento, jamás lo confronté con lo que sabía. Dejé que me contara una y otra vez su relato del día en que salió desplazado y que me hablara, lo que me resultaba más interesante, sobre su situación actual, sobre la forma en que está vivenciando su experiencia del desplazamiento. Su experiencia, la de desplazado, es en cierta forma real, ya que no solo se ha asumido como tal, como desplazado, sino que además lo es legalmente, pues para el aparato burocrático institucional lo que cuenta es estar inscrito en el RUT. Hasta tal punto ha asumido Quinto su rol de desplazado, protegiendo su inscripción en el RUT, que cierto día me contó los problemas que tenía ya que no lograba que le autorizaran una operación que necesitaba, pues se había retirado como beneficiario del seguro médico que su hijo tenía en el trabajo para no perder los beneficios del RUT. Al preguntarle por qué lo había hecho, me contó precisamente esto, que le habían advertido que estar inscrito a la Seguridad Social le quitaba el derecho a seguir figurando en el RUT y que por eso había decidido retirarse. Todavía sigo un poco, pero antes hago un paréntesis aquí. Este individuo estaba enfermo, necesitaba una operación. Con el seguro que tenía el hijo en el trabajo podría haberse operado, pero claro, tener el seguro decía que su familia ya tenía un trabajo estable, que entonces eso no cumplía una de las condiciones para seguir inscrito allí y lo sacaba. Así que él decidió, cuando el hijo lo vinculó, él dejó de recibir, él no sabía esto, o sea, el hijo lo vinculó al seguro médico, y al mes siguiente no le llegó la plata de desplazamiento. Entonces él fue a averiguar qué estaba pasando y le contaron, no, es que usted tiene un seguro, y si tiene un seguro entonces que ya estabilizó su situación, no se puede. Así que le pidió al hijo que lo retirara para volver a reinscribirse y lo hizo. Pero llevó esto hasta tal punto que el sujeto terminó muriendo por eso que no lo operaron. Y murió como desplazado, pero nunca se volvió a vincular al seguro para no perder su condición de desplazado. Pero más o menos el año pasado, pues ya cuando había entregado la tesis, para cuando la estaba entregando, supe que había muerto precisamente a causa de esa dolencia que nunca lo operaron. El caso de Quinto me abrió interrogantes que terminaron determinando el rumbo del trabajo en estos meses. Pues aunque contrastándolo con la definición de desplazado dada por la ley
e incluso con el sentido común, el suyo es un simple caso de engaño y falsificación de testimonio, su situación se me antoja más compleja. En efecto, si entendemos la acción armada que produce el desplazamiento masivo de las poblaciones rurales como un acto que tiene mayor visibilidad, que se ejerce con mayor brutalidad, que tiene también sus propias consecuencias, pero al fin y al cabo como un acto culminante de una larga saga de violencias interconectadas que desde mucho antes afectaban a los pobladores de estas márgenes, ¿no sería entonces de cierta forma también un desplazado aquel que huyó antes de ese acto culminante debido a las condiciones en las que precisamente vivía? Asumiendo que Quinto haya abandonado su pueblo por razones asociadas a las condiciones estructurales que allí tenía, ¿no podríamos entender que también fue forzado a abandonar su territorio? ¿No era acaso vulnerable su vida desde antes de la incursión armada y no constituyó esta, de hecho, la confirmación de tal vulnerabilidad? Las preguntas no surgen dentro del marco legal del desplazamiento, pues allí estas tendrían una sencilla respuesta negativa, sino dentro de la concepción de desplazamiento por fuera de la ciudadanía que he venido pensando en las últimas semanas. Los interrogantes se plantean también en otro orden. ¿No pasó Quinto de ser un objeto constituido por un sistema de control institucional burocrático a un sujeto cuya identidad está determinada precisamente por lo constitutivo de ese sistema? En lugar del sujeto preceder al objeto de intervención, ¿no es Quinto un ejemplo de alguien que se constituye como sujeto solo en la medida en que es objeto de una política pública? ¿Son acaso tan poderosos los estímulos del sistema para buscar estar dentro de él y construirse y sostener por años una historia, una vida paralela que encaje con los requerimientos de dicho sistema? ¿No será acaso que el sistema de registro y control de población desplazada no está solo objetivando una población, sino que les está brindando una forma precaria de producción de subjetividad? Hasta ahí pues llega lo del diario de Campo. Quinto entonces se había asumido como desplazado y hasta tal punto había adquirido inclusive legitimidad comunitaria como desplazado que él era el representante de su comunidad en una especie de consejo de víctimas que hay allí, y todos sabían que él no era en realidad una víctima, pero pues igual era su representante, porque ya después de 15 años de vivir como desplazado, esto era lo que era. Y recuerden, los hijos de él también, que habían nacido incluso ahí, en ese pueblo por fuera, lo eran también. Así pues que las redes administrativas de desplazamiento se convierten de alguna manera en una tecnología de clasificación y burocratización que convierten esa devastación ontológico-político, esa devastación que representó la violencia, pues, en un problema administrativo humanitario. O sea, esa devastación vital se convierte ahora en un problema administrativo humanitario, y lo que cuenta es precisamente saber cómo ingresar en estas redes administrativas de desplazamiento. Y aquí, para la tesis, utilicé mucho una conceptualización de Giddens, que era la de los sistemas de expertos. Porque claro, cuando llega todo este andamiaje institucional, llega un andamiaje precisamente de expertos, llega un andamiaje de abogados, de funcionarios estatales, que conocen pues cómo funciona todo este aparataje, y las personas tienen que empezar a comprender cómo vincularse a ese sistema que va a administrar su condición, y lo hacen precisamente a través de lo que Giddens llama el desanclaje de las relaciones. Esta población, como les dije, y como la mayoría de poblaciones donde ha tenido lugar la violencia paramilitar en Colombia, son poblaciones altamente tradicionales, con unas formas de vida vinculadas sobre todo por los parentescos y por relaciones comunitarias de compadrazgo. Entonces, no solamente se establecen a partir de vínculos de sangre, sino que es muy común que una persona tenga muchos ahijados para crear ese vínculo del compadre, y cuando uno está en estas pequeñas comunidades rurales, todo el mundo es o primo de alguien o compadre de alguien. Pero claro, entonces todas las relaciones se establecen a partir de esos vínculos, pero cuando llegan estos sistemas de expertos se tiene que establecer otro tipo de relaciones a partir ya de un desanclaje, es decir, no a partir de vínculos relacionales cotidianos, sino a partir de un sistema que llega a administrar esto. Así que la tesis que yo decía es, o que sostengo acá, es que una población no es desplazada solo porque, o no solo cuando ha tenido que abandonar forzosamente su territorio geográfico para vivir en otro espacio, sino que lo es en tanto es atravesada por las redes administrativas de desplazamiento a través de las cuales interioriza esa condición.
De alguna manera, estos sistemas expertos se vuelven entonces en escuelas de victimización, escuelas de interiorización de la victimización. Sobre todo porque traen nuevas cosas. Con estas redes llegan, por ejemplo, nuevos proyectos productivos. Proyectos productivos donde, para participar en ellos, lo primero es precisamente demostrar que se es población desplazada, si no, no se podría participar de eso. Entonces empiezan ciertos beneficios sociales solo si se es población desplazada. Así que si uno mira un sistema político, bueno, un sistema de reparaciones que en teoría debería estar buscando la superación de una condición, ha logrado, después de muchos años de intervención, convertir a las personas en objetos de ayudas en lugar de sujetos de derechos. Y esas ayudas se han convertido en el último vestigio de su humanidad. O sea, la vida en tanto víctimas se ha convertido en una posibilidad para tener cierta visibilidad social. Y termino con Borges. Borges suele decir, o decía pues en algunos de sus textos, que un hombre se confunde gradualmente con su destino, que un hombre es, a la larga, sus circunstancias. Estos hombres, cuyo destino entonces está determinado por ser desplazados y es la única forma que les ha dado cierta visibilidad social, han terminado, a la larga, confundidos con sus circunstancias y por tanto son hoy en día hombres desplazados, no tanto porque un día unos hombres armados llegaron y los sacaron de su territorio momentáneamente, sino porque unas redes administrativas de esa situación los han vinculado como tal, como sujetos que tienen cierta visibilidad pues, dentro del Estado. Eso es como un poquito lo que quería así muy resumidamente decirles. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan densa e interesante. Seguro que hay muchísimas preguntas, entonces abro directamente la ronda de preguntas. Por aquí. Sí, empezamos por aquí. Hombre, no. Bueno, Gabriel, sí, ha sido interesante. Se me ocurren varias cosas. Imagino que toda esta tarifa de indemnizaciones, ¿no? 27 mensualidades de salario mínimo por casos de desplazamiento, 40 en el caso de torturas, algo así. Caso de desaparición forzada. Todos los años. Todo eso, nada de eso, en la suma de varios años, equivale al precio de la tierra que se ha perdido como consecuencia de la acción de los paramilitares. Luego, los paramilitares a su vez no han sido tratados legalmente. Y esto es una forma... ¿No han sido? Los victimarios, los paramilitares, los responsables de todo esto, no han pasado por los tribunales, no les ha pasado nada. No exactamente, ahorita te cuento qué ha pasado. Bueno, entonces, es decir, me llama la atención una cosa, y es que es lo que llama la naturalización del conflicto, ¿no? Usando el concepto de leyes Martes sobre la naturalización de la injusticia. A ver, Colombia es un caso muy curioso. Hablamos de que las FARC han cumplido hace como 50 años de acción. ¿no? 60 incluso. 60. Sí, y luego antes tuvo la década de la violencia. ¿no? Es decir, que me pregunto, o sea, yo, los colombianos, tú como colombiano, el país, yo creo que hay quizás una mentalidad colectiva que piensa que la violencia es estructural. O sea, que esto es como si fuera, como si los Andes estuvieran ahí, es lo mismo. Igual que están los Andes ahí, que atraviesan el país, hay esto desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, bueno, pues hay un sistema social y político que resuelve este problema hacen esas tarifas de indemnización, ¿no? Y eso es muy peculiar yo creo que del país, porque yo creo que no hay otra zona. Fíjate que sabes quién es Cieza de León, ¿no? Cieza de León, el cronista español, en 1540, ya que recorrió el río Santa Marta desde Cartagena hasta la frontera con Ecuador, ya relata una violencia estructural en la población nativa colombiana, ¿no? Y esto dio lugar a una interpretación de teoría que tenía para explicar eso, ¿no? Y tiene que ver con el Estado, etc., ¿no? O sea que me llama la atención esto. O sea, que la naturalización de la que estás hablando a lo mejor se podría extender. Claro, y es que de hecho se ha hecho porque básicamente las últimas generaciones, o sea, no hay nadie en Colombia en este momento con vida
que haya vivido lo suficiente como para haber vivido el último periodo más o menos calma que tuvimos, que fue antes de la década del 30. O sea, entre 1900, cuando fue el final de la llamada Guerra de los 1000 días, y 1930. Fueron 3 décadas poco más o menos pacíficas en Colombia. Desde entonces no ha parado o sea, la violencia ha empezado a adquirir nuevas dimensiones. Entonces esa década, esa violencia explosiva bipartidista de mitad del siglo XX, donde liberales y conservadores desarrollaron una guerra a muerte. De hecho en Colombia eso se conoce como la violencia con mayúscula, el periodo de la violencia, que fue un periodo entre el 48 sobre todo y el 53 primero, pero luego otro periodo. Y luego empezaron lo de las guerrillas, herederas además de unas guerrillas liberales que habían quedado de esto. En fin, que en Colombia no hay absolutamente nadie vivo hoy en día, salvo una persona muy, muy mayor, que haya vivido sin el conflicto como referente, además como referente casi que identitario, es decir, somos de un país entonces en conflicto. Y en el exterior, sobre todo cuando uno sale, sí que siente eso. Es como, bueno, el referente primero de Colombia ha sido su conflicto armado. Y ha estado presente ahí. Pero lo increíble es que esta naturalización no ha hecho, o más bien, ella ha hecho que no busquemos explicarnos la causa del conflicto, el porqué de verdad. Y no hay una discusión en el entramado público, en el espacio público nuestro, para tratar de mirar exactamente, pero ¿por qué ha pasado esto? No es que no la haya, es decir, los académicos la tendrán, algunos sectores políticos la promueven, pero en términos generales se agota la violencia en el ejercicio de la violencia misma. Además, claro, con cierta regularidad hay actos de violencia demasiado llamativos, digámoslo en términos mediáticos. Entonces no hay tiempo ni siquiera de procesar esto cuando estamos procesando lo siguiente. Entonces cuando estamos procesando la imagen de los secuestrados, ya nos encontramos con el atentado terrorista de no sé qué, ya a continuación nos encontramos cuando se da de baja un jefe guerrillero, ya a continuación cuando va progresando. Entonces ese esfuerzo de entender ha sido muy precario. Sí es verdad que hay una institución como el Centro Nacional de Memoria Histórica que está tratando de elaborar eso. De hecho, en el 2012 lanzan el Informe General del Conflicto. Está disponible en internet para quienes quieran como tener una visión global muy, pues como todas, parcial, pero bastante rigurosa del conflicto. Es un informe que se llama Basta Ya, Memorias de conflicto y resistencia o de violencia y resistencia. En este informe, por primera vez, se trata de sistematizar lo que ha sido esa violencia desde hace décadas. Igual con muchos particularidades. La guerrilla particularmente quedó muy descontenta con el informe porque plantea el inicio justo con el año de fundación de la guerrilla. Entonces como que ellos decían, bueno, ¿y lo que pasó antes qué? Entonces nosotros salimos de la nada. El Estado también, porque muestra claramente todas las masacres donde han participado directamente agentes estatales y pues los sectores afines al paramilitarismo también. Pero ese esfuerzo está apenas ahora como empezando a tomar fuerza allí, pero no ha logrado extenderse, digamos, al discurso público. Pero es tan así que el gobierno actual se dio cuenta tardíamente, porque casi pierde las elecciones, solo por eso se dio cuenta que el proceso de paz que está teniendo actualmente con la FARC precisaba también un elemento pedagógico, es decir, como que las personas, el común, los ciudadanos, supieran qué se está negociando, por qué, de dónde viene ese conflicto. Se dieron cuenta muy tardíamente porque el rival, que era el sector uribista del país, utilizó ese desconocimiento de lo que sucede en el proceso real entre la población para vender con cierto éxito la idea de que allí se estaba básicamente entregándole el país a las FARC de forma oficial, que entonces se estaba replanteando, se le está entregando todo el modelo económico, las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Y el gobierno muy tardíamente comenzó a darse cuenta que eso precisa un ejercicio pedagógico. Pero es que ese ejercicio pedagógico en realidad nunca lo hemos tenido en ningún sentido. Nosotros nunca terminamos de asimilar, por ejemplo, el impacto del narcotráfico en Colombia, y el impacto quedó ahí, hasta el punto que el modelo de belleza colombiano y de mujer bella colombiana es el modelo que crearon los mafiosos, básicamente. Ellos inventaron un tipo de mujer, se la inventaron literalmente, o sea, la crearon con cirugía y así eran las mujeres que nos gustan y así van a ser las que están con nosotros. Y desde que eso se creó en el país, ese modelo de belleza se impuso. Yo vivo en una ciudad que es famosa supuestamente por sus mujeres bellas, y de verdad que las hay. Pero ya el turismo sexual es tan grande porque están buscando ese modelo de belleza que nació allá. Pero nunca nos hemos dado la tarea de confrontarnos con eso.
confrontarnos como culturalmente, sí, claro, después de 60 años mínimo de conflicto, 60 siendo simplemente tomando pues, el nacimiento de las guerrillas, pero en realidad más. Después de básicamente casi un siglo interrumpido de conflicto, culturalmente hemos asimilado ciertas cosas y no hemos tenido todavía ese ejercicio de confrontación con ello. De hecho, cuando se habla de la paz, todavía se habla de la paz como una paz, creo que la llama Galton paz positiva, es decir, que va a ser el producto de un acuerdo firmado entre el Estado y una organización insurgente. Pero no hay, o hay unos esfuerzos muy precarios de mirar nosotros como sociedad realmente cómo podemos construir eso que llamamos paz y que ni siquiera sabemos qué es exactamente. Porque la firma de un acuerdo sin mucho hará que cesen las armas pues, entre dos grupos, pero definitivamente hemos aprendido durante 60 años o más a resolver los conflictos sociales de forma violenta, y eso de alguna manera ha estado incorporado, ha estado pues, incorporado allí como forma de resolución de conflictos. Entonces esa naturalización sí que se ha dado en el resto de la sociedad, pero así, pero no es que hayamos como tratado de desentrañar o darle sentido a la violencia, que eso a veces es lo que nos ha faltado, porque evidentemente si tiene una causa, la tiene, y hay factores que la han reforzado. Se trata de una violencia muy compleja porque ha sido alimentada por demasiadas circunstancias, y eso está un poquito en veremos. Y precisamente por eso es que discursos facilistas tienen tanta fuerza como el discurso uribista. ¿Por qué tuvo tanto éxito el discurso uribista en Colombia? Es que era muy fácil. Entonces el discurso decía, no, lo que hay que hacer es acabar con ellos, o sea, matarlos, destrozarlos, vencerlos y ya. Entonces es un discurso que, sí, claro, hay un enemigo que tiene unas armas que es la guerrilla, y si los enfrentamos con más fuerza y los vencemos, se acabó esto. Lo mismo esto. ¿Cómo reparamos? Entregamos una plata, porque es que perdieron. Si es cierto, yo no en ningún momento, de hecho, durante el trabajo, y quizá aquí no fui claro con eso, estoy atacando el hecho de que también se indemnice o se entreguen unas indemnizaciones de tipo monetario a las personas, porque es que se pierde un capital, o sea, al irse se dejan cosas atrás que cuando se vuelven ya no estaban. Muchas de estas personas perdieron sus canoas, cuando volvieron ya no estaba la canoa. Una canoa que puede costar el precio de un salario mínimo en Colombia, pero esto es grandísimo para ellos. Entonces sí que está eso. Pero de alguna manera Ulrich Beck en algún lado habla del valor simbólico de la reparación económica, porque ayuda como a materializar aquello otro pues, que también se ha perdido. El problema es cuando se agota la reparación en esto, que es lo que ha sucedido. Entonces, así como hemos agotado la forma de resolución de conflicto, o bien en confrontarlo armadamente, o bien en creer que simplemente mediante la firma de un tratado se acabó esto lo hemos confrontado así. Y esto vino acompañado de otra cosa. Esto vino en el marco de una ley de sometimiento de los paramilitares, pero fue una ley en realidad creada, vendida, claro, con una ley de verdad, justicia y reparación. Es decir, esto nos da a entender que el centro de la ley son las víctimas, pero en realidad fue creada para solucionarle un problema jurídico a los paramilitares. Y esta ley hizo que todos los que se sometieran a ella, independientemente del tipo de actos que hayan cometido, no pasaran tuvieran una pena entre 6 y 8 años. De hecho, en Colombia en este momento está empezando a abrirse cierto debate, porque es que ahorita, en agosto, o sea, cuando yo llegue a Colombia, todos los paramilitares tienen que salir libres. Todos los que cometieron esta masacre inclusive, porque ya se les cumplieron sus 6 años, sus 8 años en prisión, se cumplen ahora en agosto. Entonces tienen que empezar a salir libres y van a volver evidentemente a sus tierras, donde son dueños y señores, pues son grandes terratenientes, y aquí van a enfrentar a otro tipo de problema. Entonces ese tipo de soluciones que parecen de alguna manera medio simplistas, creo que suceden precisamente porque esa normalización, esa naturalización de la violencia no nos ha permitido realmente rastrear el sentido de ella y mirar cómo ha operado, cómo se ha incrustado en las dinámicas cotidianas además. Porque eso es lo otro que ha sucedido. Y es que claro, si uno nace en medio del conflicto, uno aprende cómo relacionarse con ese conflicto, cómo vivir entre el conflicto. Esa es la forma de vida que se adquiere en poblaciones que tranquilamente están a la espera de quién es el nuevo actor. En Nueva Venecia, por ejemplo, en 1997 la guerrilla llegó y hizo una reunión en la plaza pública diciendo las reglas de comportamiento y anunciándoles que se pusieran un poco atentos porque los paramilitares querían ingresar. Y en el 2000 los paramilitares hacen en el mismo lugar la misma reunión, solo que matando gente. Y ahora que están a la espera de que en algún momento llegara un nuevo actor
a lo mismo. Entonces ya esta gramática de lo cotidiano, que así lo llamadas, empieza a dejar de funcionar muy bien y tienen que aprender una nueva gramática donde se sepa cómo convivir con el otro. Además, asumiendo que evidentemente quizá al interior de la comunidad hay vínculos con aquellos que victimizaron, pero que se precisa seguir estableciendo unas relaciones de tipo productivo inclusive con ellos, y por tanto hay que seguir pues adelante. Kimberly Tate ha analizado esto muy bien para las comunidades rurales en Perú, donde los antiguos miembros de Sendero Luminoso volvieron a sus tierras, y ella habla de una negación saludable, de unos procesos de negación saludable donde se identifica a los guerrilleros de Sendero Luminoso como extranjeros inclusive, para no reconocer dentro de las narrativas locales que están allí pues presentes. De hecho, uno mira que hay una construcción también de una narrativa de victimización, es decir, dado que toda la población participa de esos mismos procesos de administración del desplazamiento, de estas ayudas humanitarias, entonces se reconocen como tal, o sea, somos aquí las víctimas para poder acceder al menos a esto, al menos a ello. Entonces es un poco eso lo que ha sucedido con todos esos procesos de normalización. Bueno, sí, me ha gustado mucho la presentación y creo que tiene el mérito de unir muy bien lo concreto de la investigación con la parte conceptual. La propia complejidad de la intervención me lleva a mí a una complejidad de la pregunta que no sé si voy a ser capaz de hacértela, ¿no? Pero tratamos bueno, aquí. Me resulta muy interesante esto de víctimas atrapadas y el poder un poco como jaula burocrática, ¿no? Lo que pasa es que hay como una necesidad del poder de crear antes el afuera del desplazado y ese estado de excepción, ¿no? Para luego integrarlo de esta manera humanitaria o como objeto de ayudas. Toda esta forma del poder luego es socializadora y crea sujetos de distinto tipo y devenir víctima, ¿no? Has hablado. Devenir víctima para que el Estado se apropie de alguna manera de esas subjetividades, pero me imagino que hay otro, o quiero pensar que hay otro devenir víctima en cuanto a creación de comunidad, o porque, por ejemplo, pienso en España y aquí el devenir víctima muchas veces es para confrontarse al Estado, no para ingresar en él, como parece en este caso, ¿no? Entonces quería preguntarte por otros devenires víctima y otros devenires de esta gente. No sé si como pescadores o como tal. Acabo ya. Bueno, no acabo ya, pero me queda muy poco. Me resulta muy interesante la crítica que hay de fondo hacia el humanitarismo, ¿no? Y como anulación del sujeto político. Has opuesto el ser objeto de ayudas al sujeto de derecho, pero también me planteo si el sujeto de derecho todavía es una forma del poder y de estar sometido al Estado, y te quería preguntar si concibes un sujeto político más allá del sujeto de derecho, ¿no? Que todavía creo que le estaría haciendo el juego al poder. Y en esto me interesa también, o sea, en esta oposición un poco entre lo humanitario y lo político, ontológico que has hecho, viene lo de Todorov y el tránsito de lo literal a lo ejemplar, y me pregunto si la condición de víctima es lo que impide este tránsito de lo literal a lo ejemplar, y cómo pensarías tú, tanto en este caso como en el caso español, formas de alcanzar esa ejemplaridad manteniendo el estatus de víctima, porque pienso yo que la única forma es liberándose del estatus de víctima. Lo que pasa es que en este caso la propia gente hace el juego para entrar en este, ¿no? Como que les sobornan incluso casi, ¿no? Porque a cambio de ayudas tú haces el juego de, no sé, bueno, entonces no creo que haya logrado hacerte una pregunta. Bueno, pero no, si quieres comienzo por eso último para vincularlo lo primero y luego tratar de ir a la mitad, va a ser también así como en desorden. Evidentemente, entonces, Todorov nos habla de esto, de la diferencia entre la experiencia literal y la experiencia ejemplar. Y habla pues de la experiencia literal como aquella que es intransitiva y se queda ya agotada, se agota en sí misma, y la experiencia ejemplar que es transitiva y logra vincular en el presente demandas democráticas o demandas políticas o demandas sociales precisamente a partir de ese pasado. Ese es lo que no se ha podido hacer allí precisamente a partir de ese devenir víctimas pasivas, digamos, que ha sucedido. O Portocarrero lo llama a partir de esas memorias heridas. Es decir, precisamente como lo que cuenta para seguir participando de estas redes administrativas o estas redes de administración del desplazamiento es conservar esa literalidad de la experiencia, es conservar ese vínculo
literal, directo, con la experiencia, entonces se ha mantenido y no se ha precisado de más para ello. Entonces no ha habido, no en todo el país, enseguida de ahí trato de responderte lo primero, pero no ha habido en esta región, por unas características históricas que enseguida les menciono, no ha habido todavía ese paso adelante para decir, bueno, esta misma experiencia victimizante del pasado puede emplearse para unas demandas en el presente. Es un poquito, no sé si exactamente se trata de dejar de ser víctima, pero sí de tener la experiencia victimizante como una experiencia traumática del pasado, a partir de la cual se puedan gestionar elementos o que más bien legitimen demandas actuales. Pero claro, eso precisa un proceso de agencia que es el que no se ha dado aquí. Ahora, ¿por qué no se ha dado aquí? En las zonas donde sí se ha dado, yo soy de Antioquia, que es una provincia, nosotros no decimos provincia, decimos departamento, más o menos en el centro del país, donde la violencia golpeó con todo. De hecho, yo ahora que cuando Maraya mencionó las investigaciones en las que estoy trabajando, yo llego precisamente justo el día que aterrizo, inclusive inmediatamente me dirijo a unas poblaciones a hacer unos talleres pues, con poblaciones locales. Pero voy a hacer unos talleres no a un pueblo donde voy a encontrar pescadores o cultivadores, sino ya asociaciones constituidas, asociaciones que llevan años ahí, pero son las mismas regiones donde históricamente ha habido luchas sindicales, donde históricamente ha habido una apropiación propia del territorio, es decir, las personas han sido dueñas de su territorio. En esta zona de la costa caribe colombiana ha sucedido en cambio que la figura del patronazgo ha estado presente desde siempre. Es decir, prácticamente ningún campesino, no ninguno, pero prácticamente cultiva o ha cultivado su propio territorio, su propia tierra, sino que han sido siempre grandes extensiones donde hay un patrón que es el dueño de esto. Entonces nunca se ha tenido ni siquiera esa capacidad de organización a ese sentido. Y cuando históricamente surgió una posibilidad fue en la década del 20. Ya para entonces la United Fruit Company tenía grandes extensiones de banano en aquella región. Y en el 27 o 23, ahora se me escapan, se organizó la primera huelga de bananeros, de trabajadores del banano, porque las condiciones eran muy difíciles y porque además aquella compañía hacía una cosa increíble, y es que les pagaba en parte con un bono que solo era redimible en sus propias tiendas. Total, se organizó un acto masivo, y ese acto masivo dio lugar a algo que en la historia de Colombia no se ha resuelto del todo, que inclusive García Márquez utilizó en 100 años de soledad casi que descripción literal, y es la masacre de las bananeras. Lo que sucedió es que los trabajadores, que por primera vez se organizaban en aquella región, se reunieron en la plaza central de un pueblo, porque supuestamente iban a acordar con las dirigentes de la compañía unos acuerdos, y el ejército rodeó la plaza y los masacró, el ejército colombiano pues. Eso sucedió y nunca tuvo ninguna repercusión. Es decir, el general que ordenó aquellos disparos fue ascendido posteriormente, que era ministro de guerra, ministro de cómo se llamara en aquel momento, siguió su carrera política como si nada. Y eso de alguna manera determinó que ese nacimiento de lo que iba a ser una especie de organización social en esta región desapareciera de facto. De hecho, es tan así que cuando yo para este trabajo revisé, en algún capítulo menciono la masacre de las bananeras como para hablar de esto, cuando veía los apellidos de las familias que eran los dueños de los cultivos en aquel momento, son los mismos apellidos que hoy controlan todo el panorama político de la región, los mismos apellidos. Hay un apellido Díaz Granados, Vives, no sé qué, pero los mismos, exactamente los mismos, no, ahí. Entonces uno se da cuenta que esa tradición de patronazgo ha estado ahí presente, nunca ha habido esas formas de organización. Entonces, por eso, la única medio forma donde se ha reconocido con el otro ahora es en tanto víctimas, pero en tanto víctimas pasivas, precisamente por todo esto que veníamos hablando. Ahora, ¿ha habido otras formas de devenir víctima en otra región del país? Por supuesto que sí, formas de organización, formas incluso de lograr establecer ciertas estructuras territoriales propias a partir de ello. Pero en cambio aquí, el devenir víctima se ha agotado, no solamente en este pueblo, me refiero a toda esta región de la costa atlántica colombiana, se ha agotado en ello. Y se ha agotado porque, insisto, es que las estructuras económicas y políticas hoy de la región son las que dominan hoy el panorama, son las mismas que se beneficiaron de todo esto. O sea, fueron las mismas que terminaron con los vínculos con los paramilitares. Recuerden que en Colombia, no sé si lo saben, durante la administración Uribe,
el 30% de los congresistas terminaron en la cárcel por vínculos o pertenencia directa a grupos paramilitares. Y esto fue, sí, un escándalo, pero que no logró transformar el panorama político colombiano, porque sus herederos fueron los que, o sea, hoy, cuando se renovó el Congreso, eran la esposa del que estaba preso, el sobrino del que estaba preso, o los herederos políticos de ellos. De hecho, una frase muy famosa del presidente Uribe, que era ya el símbolo del descaro con el que estábamos gobernando, que le pedía, porque fue su bancada la que terminó en la cárcel, que le pedía por favor que votaran rápido los proyectos que ellos habían pasado antes de ir a la cárcel. Esto lo hacen público, voten los proyectos antes de ir presos. El punto es que precisamente con estas condiciones económicas, o sea, tanto las élites económicas y políticas de la región son las mismas que herederas de todos estos grupos, no ha habido ni siquiera espacio para representaciones políticas distintas, entonces no hay eso. Ahora, evidentemente, yo me concentré, y quizá un poquito de forma injusta, en uno de los aspectos o algo que ha marcado la cotidianidad de estos individuos, pero claro, en tanto pescadores, por ejemplo, siguen confrontando su destino diario, y siguen yendo de todos los días a jornadas que van de 5 de la mañana a 3 de la tarde, pero precisamente, inclusive viendo ahí, uno se da cuenta por qué esto tiene tanto poder. Yo acompañé en varias jornadas de pesca, pues mi trabajo de campo duró unos 7 meses permanente viviendo allí, y luego fui otro mes. Y salí varias veces pues, en jornadas de pesca. Había días en que podían salir, o sea, los preparativos comienzan tipo 3, 4 de la mañana. Se empiezan a terminar a montar las redes, no sé qué, etc. Se sale más o menos a las 5, porque si no hay viento hay que irse, no a remo, que la ciénaga es muy baja, entonces ellos impulsan con unos pues, palos de madera. Bueno, hay que ir 1 hora o algo así. La jornada comienza en realidad tipo 6 de la mañana y se puede extender hasta la 1 de la tarde, no más allá, porque el mercado local de pescado lo cierran tipo 3, entonces hay que volver a vender el pescado. Hay días de pesca donde al final de la jornada, que me tocó ver a mí, entre los 2 pescadores se tenían que repartir 4.000 pesos. 4.000 pesos más o menos es €1.20, más o menos, €1.50, digámoslo exagerando. Entonces claro, frente a una realidad cotidiana que les da esto, de pronto tienen esta posibilidad, y son posibilidades que es imposible juzgarlo inclusive desde el punto de vista moral. Es que hay un novelista colombiano que a mí me gusta mucho, Manuel Mejía Vallejo, que tiene una novela que se llama El Día Señalado, novela importantísima para comprender el conflicto en el país que vemos. En El Día Señalado hay un personaje que está criticando a los soldados, pues a un soldado, en realidad nunca le especifican a uno si es un guerrillero, si es que un soldado. Y el enterrador del pueblo es el que lo está criticando, y alguien que le habla le dice: pero es que si a vos te pusieran en esas mismas circunstancias, te dieran un día ese rifle, te pusieran ese morral y te empujaran, harías exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí es un poco así, dadas estas condiciones, ¿cómo rechazar esto? Yo me acuerdo que me contaba un antropólogo que trabaja mucho en esta zona, que me ayudó muchísimo al principio del trabajo, un antropólogo que trabaja en la Universidad del Magdalena, que es ahí, pues, es decir, como la zona. Me decía, es que por ejemplo, el día de las elecciones es como el día de Navidad cuando uno era niño, que esperaba el regalo. Entonces ese día se estrena incluso la ropa, porque es que ese día, pues no se estrena, pero digamos la mejor prenda que se tiene se pone ese día, porque es que ese día se va a cobrar, literalmente. Además, piensa en esto, si usted es cabeza de familia, tiene la esposa y tiene 3 hijos mayores de edad, son 5 personas que logró vender por 100.000 pesos, son 500.000. 500.000 es un salario mínimo mensual en Colombia hoy en día, que es lo que tranquilamente se pueden hacer en 6 o 7 semanas de pesca, y aquí se lo están haciendo en un solo día. Entonces comienzan las dinámicas que esos otros devenires, que existen por supuesto, quedan un poquito opacados por esto, por la capacidad que tiene el dinero de hablar, pues, de imponerse, y se impone con una realidad fáctica que marca cosas, y se vuelve, o sea, uno inclusive, o sea, las personas, vos conversas con ellas y discursivamente te pueden hablar de lo perjudicial que el país, como es de corrupto el país, pero esto no lo asocian a esas prácticas, ni el vender el voto. O sea, tranquilamente pueden estar hablando contigo, es que este país está corrupto, estos funcionarios políticos corruptos, y a continuación contarte como algo normal, de mañana tengo que ir a dejar la cédula allí. Son prácticas legítimas, como yo decía en algún momento, legítimas, precisamente. Entonces otros devenires que existen se quedan un poco ahí. Ahora, no creo yo me cuestionaba mucho eso, entonces se es víctima para toda la vida. O sea, de alguna manera
la victimización es algo con que se lleva toda la vida, y lo que trataba de responder un poquito utilizando Sotoro, no necesariamente esa asunción, esa asimilación, perdón, de la victimización en tanto experiencia ejemplar, en tanto experiencia literal, pero sí que como forma de organización social puede representar, y es lo que uno de alguna manera ve, no solamente en Colombia, en España entonces también, en Argentina por supuesto, en Chile, claro que sí, y en otros países donde pues en tantos países donde ha estado estas situaciones de conflicto o de dictadura como la que tuvieron aquí presente. Se vuelve como el llamado es a partir de ese, el punto de encuentro es a partir de ese. El problema es cuando se agota en eso, cuando nos quedamos ahí, solamente somos víctimas y ya está, y no hay nada más, no hay algo que trascienda un poco, no hay una forma, porque lo ideal sería utilizar todas estas demandas que se legitiman por la condición de víctima para un día poder no precisarlas, para poder dejarlas atrás definitivamente y decir es que ya eso no se precisa. Eso es como lo ideal. Evidentemente de lo fáctico a lo real hay un camino muy grande, pues, que es donde de hecho ubica, a mí me gusta mucho una definición que Galtung hace de la violencia. Dice que la violencia es la diferencia o la distancia que hay entre lo potencial y lo actual. Y Galtung da un ejemplo, dice: si alguien se moría de no sé, cualquier enfermedad tropical hace 200 años, eso no era una muerte violenta porque no había cómo tratarla. Hoy en día, que sí en los medios sí es una muerte violenta porque hay cómo tratarla. Pero para lo que utilizo esto ahora es que evidentemente hay una distancia entre ese ideal al que llegar y lo real, lo fáctico, pero tiene que ser ese el anhelo, creo yo, de esas demandas que surgen de la victimización, llegar allí. Si no, se agotan esto, y si no sucede lo que aquí está sucediendo, que el hijo hereda, pero es que hereda es la condición pasiva de... No es lo mismo cuando aquí los nietos de los enterrados, de los que están en las fosas, están luchando por una, digamos, por lograr algo que no tuvo, una dignificación que no tuvo lugar en su momento, para oponerse además a unas estructuras de poder que son herederas del franquismo de alguna manera. Eso es distinto a cuando se hereda es una condición pasiva. Y no hay, es más, los que han heredado, por ejemplo, la condición de desplazamiento, algunos ni saben exactamente cuál fue el grupo que los desplazó, o quiénes eran, o si uno le menciona a Jorge 40, que era el cabecilla de este grupo. No, es más, hubo un acto, un hecho tan puntual. Cuando hubo el acto este que les contaba, de donde el Estado tuvo que pedir perdón, fueron representantes de un colectivo de abogados que se ha caracterizado en Colombia por su lucha, pues, por los derechos humanos y por organizar las víctimas para las demandas demandas ante cortes internacionales. La directora del colectivo de abogados leyó durante su intervención, dijo: bueno, yo quiero rendir homenaje a todas las víctimas, que aquí no las han mencionado, empezó a leer el listado. Por un error que no sé dónde nació, entre las personas que nombró como víctima, que efectivamente está muerto porque lo mataron después, al cabecilla del grupo paramilitar que hizo la masacre. Ya lo nombró ahí, que es un señor alias Caballo, ahorita se me olvida el nombre, que lo mataron un año después ahí mismo en Barranquilla. Lo mencionó. Yo escuché el nombre y yo como que aquí se vino la indignación total. Como si nadie supiera quién es ese sujeto. Y efectivamente, yo después le pregunté a algunos: ¿no te parece increíble que estuviera, yo no recuerdo el nombre, Jesús algo? Y me decían: ¿y quién es ese? Yo: Caballo, alias Caballo, ese sujeto. No sabía que se llamaba así. O sea, era la persona. Entonces se hereda la condición, pero ni siquiera hay lo que hablamos ahorita, ese intento de darle sentido, de entender lo que pasa, es que ni siquiera desde el primer punto, que es quién, por qué, sino se hereda la condición de esa forma como pasiva. Paco creo que era el siguiente, me demoré aquí mucho. Sí, bueno, es muy cortito y en realidad engancha con lo último que te ha preguntado Mario, con la tercera de las preguntas que te ha hecho, y ya lo has contestado prácticamente, ¿no? Pero a mí me interesaba saber, dentro de... Porque claro, estamos hablando también de un pensamiento que tú representas, que es poshumanitario, como quieras llamarlo, por lo menos de crítica de la acción humanitaria como sentido común, de intervenciones, etc. Entonces, por un lado, pero a lo mejor es enrollarnos demasiado, pero dejar para otro momento, ¿no? Pues, ¿cómo, si lo has mirado desde algún punto de vista comparativo? Es decir, porque ahora mismo dentro de la antropología de la acción humanitaria pues hay muchísimas críticas a la acción humanitaria, pero no en Colombia, en otros lugares, en otros contextos y con catástrofes, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de libros que están trabajando en esa dirección, ¿no? Eso por un lado, respecto al debate académico donde tú te insertas, ¿no?
Claro, a mí me parece además está ocurriendo igual también con la justicia transicional, ¿no? Ahora ya están los post-justicia transicional y bueno, pues luego estamos post-justicia transicional y luego, bueno, pues en esa ruta, ¿no? Por un lado, el tema académico, ¿no? Y por otro lado, hasta qué punto el tipo de discurso que tú tienes tiene un espacio, en el espacio público colombiano, es decir, o estás tú solo ahí y te consideran un loco, o hay un debate real en la sociedad colombiana respecto a que esto tiene que ser transformado, que esta cristalización o normalización de lo humanitario, esta cronificación humanitaria tiene repercusiones que pueden ser nefastas, ¿no? a largo plazo, o sencillamente el problema es tan grave que ni siquiera se ha llegado a pensar esas posibles salidas al laberinto que tú has planteado. Bueno, comienzo por lo último, si te parece. El debate apenas si tiene lugares con voces marginales. Por ejemplo, dentro de las personas que conforman el Centro Nacional de Memoria Histórica está alguien que yo cité aquí al principio, se llama Iván Orozco. Iván Orozco es muy crítico del hecho de que se quiera a veces elaborar solo un discurso victimizante y las zonas grises se queden muy al margen y no las analicemos para el caso colombiano y hablemos de víctimas puras y a veces no tratemos de rastrear esos vínculos, claro, porque son muy difíciles y tocan muchas... Es un terreno bastante difícil de llevar. Pero cuando uno mira como los textos de Iván Orozco individual y luego mira los que produce el Centro Nacional, se da cuenta como que al interior del centro Iván ha perdido la pelea y eso no ha aparecido ahí, entonces hay como un intento un poquito de crear un discurso que no sea hiriente para las víctimas, porque claro, en ese momento con muchísima razón se tiene mucho cuidado de no tener causando revictimizaciones a partir del trabajo académico, a partir del trabajo discursivo, etc. Pero precisamente por ese tacto, entonces a veces ciertos temas parecieran que no, entonces uno hablar de que es necesario un poquito quitarles esa humanidad o quitarle ese discurso humanitario a las intervenciones para llegar a otro lado, no termina de sonar bien, no termina de tener acogida, porque además, y esto lo han estudiado pues, ya como decías, en el mundo académico muchísimo, y es que incluso instituciones como el ACNUR dependen un poco de esto, depende que los fondos sigan llegando, si siguen desarrollando este tipo de proyectos. Y cuando yo durante el trabajo también entrevisté a muchísimos funcionarios pues, del ACNUR sobre todo, y ONGs, todos en voz baja coinciden en lo mismo, que eso no es ningún secreto porque eso se estudia mucho, en reconocer que ellos saben que los proyectos a corto plazo que hacen no sirven para nada, pero que son los únicos que les permiten mostrar resultados, porque cuando llegan las ayudas ellos necesitan mostrar que hicieron un taller para 75 personas o que fueron a un pueblo, fueron a 17 pueblos en, no sé, en 4 meses, es la manera de mostrar resultados inmediatos, pero son proyectos todos a corto o mediano plazo que no tienen cómo solucionar una problemática de décadas. O sea, es básicamente imposible. Yo conocí una mujer muy interesante de una fundación que casi que fue la única fundación cuyo trabajo realmente aprendí como a respetar. Se llama Fundeumac. Tiene una visión totalmente distinta, pues ellos de entrada rechazan cualquier posibilidad de ofrecer ayudas y no ofrecen ningún tipo de ayudas y no se desvinculan. Y tiene una posición muy crítica hacia el trabajo de las ONGs, y ellos mismos son una ONG, pero muy crítica, porque precisamente dicen es que de alguna u otra manera el trabajo de las ONGs está ayudando a aquello que en teoría deberían estar combatiendo. Agamben lo dice también en ese texto de Homo Sacer, dice en algún momento como las organizaciones humanitarias, muy a pesar suyo, tienen de alguna manera una alianza con aquel fenómeno que tratan de combatir en cuanto a violencia. Entonces este discurso como que todavía no está en el debate público tan abiertamente, por lo menos dentro del país, como el mirar otro enfoque distinto del humanitario asistencialista, porque es que hay todo un andamiaje grandísimo, no solo el Estado, que fue el que yo me concentré, pero hay un andamiaje grandísimo también de organizaciones que están allí, que trabajan todas y tienen fondos además, todas debido a esto, a que están desarrollando un trabajo humanitario. Muchísimas organizaciones. Uno se da cuenta, yo hablé pues del sistema experto de las reparaciones, pero es que hay una cantidad de sistemas expertos superpuestos allí, entonces a veces uno no entiende la reunión del día con quién es, porque hay reuniones todas las semanas
todas las semanas hay una reunión de un taller de algo, absolutamente todas las semanas. Hoy vienen los del ACNUR a hacer un taller de no sé qué simbólico, ¡pum! Ah, no, hoy vienen los de la asociación no sé qué a hacer un taller de vínculo, ¡pum! Todas las semanas, no se termina ni siquiera hay tiempo para procesar los ejercicios de un taller cuando ya están en el otro taller y en el otro taller, y cada uno además con agendas separadas, porque no es que haya una agenda común, no es que haya agendas separadas, porque cada quien precisa demostrar sus propios resultados. Entonces, en esa realidad, el discurso, la posibilidad de que se deje un poco al lado ese discurso humanitario no está del todo. Además, yo creo que presentarlo tendría que ser presentarlo de otra manera y no como yo lo hago, porque como yo lo hago es demasiado, como pareciera, no sé, a veces yo mismo digo, pareciera que estuviera diciendo que no deben ser humanos, que hay que quitarles humanidad. Yo me acuerdo que en una conferencia que di en Colombia, al final me decían, bueno, ¿y cuál puede ser una alternativa frente a esto? Y a mí se me dio por responder así, hoy mismo quitar cualquier ayuda humanitaria, suspenderlas todas en este momento y comenzar otro proceso. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo? Personas que no puede ser. Pero claro, es que significa otro trabajo más allá. Un pescador, que fue mi vínculo con la ciénaga todo el tiempo y a quien yo le debo básicamente haber hecho ese trabajo, al final del trabajo yo le decía, Beni, ¿y vos qué pensás cuál puede ser una forma real de reparación? Porque él es muy crítico de esto, supremamente crítico de esto. Yo creo que a través de él fue que más o menos me encontré yo con esta idea, hablando de las conversaciones larguísimas que sostuve con él. Entonces él comenzó diciéndome, no, yo creo que reparar las casas que están muy caídas, me dijo así. Y después dijo, no, pero espérate, el problema es que la ciénaga está muy sucia y entonces ¿qué ganamos con reparar las casas y la pesca está muy mal? No, limpiar la ciénaga. Pues me dijo, no, pero espérate, esos caños que alimentan la ciénaga, caños como riachuelos, están llenos de contaminación, no serviría para limpiar los caños. Y a continuación paró por último y dijo, no, pero un momento, el río Magdalena es el principal río del país y es el más contaminado con mercurio y cosas de la minería que tiene, es el que alimenta los riachuelos que a su vez alimentan la ciénaga. Entonces él me decía, no, ¿sabes qué? Una forma de reparación buena para este pueblo sería limpiar y cuidar el río Magdalena. Eso que él hallaba como lo que podría ser, es una cosa que implicaría un compromiso de toda la sociedad en conjunto, porque ese río lo contaminamos desde que nace en el sur del país hasta su desembocadura en el norte, donde unas políticas públicas, por ejemplo, permiten que la minería vierta sus desechos ahí, donde muchas personas realizando ejercicios de minería artesanal vierten mercurio también, donde las basuras en muchos municipios se tiran ahí. O sea, todo un cambio estructural del funcionamiento inclusive del país. Cuando él me contaba eso, yo decía, es que el problema con esto es que no se trata de cambiar esto o aquello, sino que tenemos que cambiar toda una concepción de cómo venimos entendiendo el conflicto por un lado, pero entendiéndonos como sociedad por otro. Eso pues por una parte. Se me fue la primera parte de tu pregunta. No importa, porque ya nos hemos pasado de horas. Mañana, el martes. Pues entonces cerramos esta sesión de Rastros y Rostros. El próximo, no sé muy bien cuándo es, tenemos fecha. Octubre, ¿no? Lo vamos a... ya está el cartelito. Lo vamos a mandar por correo y Facebook y anunciar por ahí. Entonces ahora solemos ir a comer abajo en la cafetería del centro. Entonces los que se quieran apuntar pues están invitados a seguir la conversación con nosotros y bueno, muchas gracias. Gracias.